Y le cuento, donde las noticias de la semana cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la directora del programa, Juanita Guzmán, y con el productor, Paolo Arengas. Hola, 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 ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella de Venga y le cuento? Hoy, pues para hablar de temas, hoy teníamos pensado un tema diferente para el programa, pero es que realmente los fines de semana se han vuelto algo polémicos, ¿no, David? Entonces, David, ¿cómo estás? Hola Juanita, buenos días para ti, buenos días para todas las personas que nos están acompañando. Sí, cambió la continuidad del programa, varias cosas que les vamos a estar comentando porque, como bien tú mencionas, el fin de semana estuvo supremamente agitado, así que bueno, hay mucha actualidad noticiosa, muchos cambios también, y también incluso tenemos pasarela del poder, así que desde ya darles la bienvenida a todos ustedes. No olviden comentar, no olviden compartir, no olviden sumarse a esta pantalla de Venga y le cuento. Así es, David, así que vamos con nuestros titulares. Bueno, y en esta oportunidad en los titulares de Venga y le cuento tenemos que hablar de pasarela del poder porque hay varios cambios respecto a las campañas presidenciales, respecto a los candidatos que también se han bajado de estas campañas presidenciales o presidenciales y también algunas coaliciones que nadie estaba esperando. Por otra parte, también vamos a estar hablando de la reforma tributaria que fue aprobada en su primer debate. Pero ¿en qué consiste o en qué consiste? ¿Qué fue lo que pasó? Ya les vamos a estar indicando. Vamos a estar hablando también de la intervención del presidente Gustavo Petro en la ONU. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Que a unos les rayó la cabeza, a otros no tanto, cuáles son los avances y también el efecto de rebote, porque esto dejó unas medidas bastante llamativas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a estar hablando también del asesinato del cantante B. King en México y por qué se dieron las causas. Una de las noticias que estremeció la actualidad de nuestro país en territorio mexicano. También vamos a estar hablando del concierto de Kendrick Lamar. Si usted compró las boletas y no pudo ir al concierto de Kendrick Lamar, le vamos a estar explicando qué fue lo que pasó y qué puede pasar también con el que sigue, que es el de los Guns N' Roses y los 4 conciertos que tendremos en menos de un mes porque viene hasta Shakira al Vive Claro. Y por último, situación de agua en la calle, una noticia que nos habían pedido también hace bastante, y una investigación respecto a ello y qué está pasando con Coca-Cola y el agua de la calera. Todo esto en instantes en nuestro programa, así que bienvenido, por favor, comparta, comente y súmese. Hoy en la pasarela del poder hablaremos sobre los codazos que se están dando en la izquierda y lo que se viene de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Iniciamos con la novela de novelas porque el 26 de octubre Susana Muhammad, Gustavo Bolívar y María José Pizarro declinaron su precandidatura para apoyar a la de Cepeda, por lo que solo quedaron Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda como únicos precandidatos del pacto histórico. Pero de aquí saltamos a la otra noticia, y es que nuestros 2 primeros políticos no han terminado de formalizar su inscripción ante la registraduría por la firma faltante del partido. Recordemos que la coalición del pacto consiguió su personería jurídica como partido oficial, pero la exclusión de algunos partidos integrantes desde sus inicios dejaron en vilo el funcionamiento de esa otorgación. Y terminamos con la creación del Frente Amplio, así como escuchó, una coalición de otros partidos de izquierda o centroizquierda que vienen a hacerle contienda al pacto y en la que están nada más ni nada menos que el expresidente Ernesto Samper y el ex embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras. Además, entre sus integrantes están La Fuerza, Maíz, Demócrata Colombiano, Agenda Progresista, entre otros. Y ahora, ¿cómo ve las movidas políticas de esta semana? Esto fue todo por la pasarela del poder.
¿Cómo ves esa pasarela? Oye, se fue la luz. La pasarela, Juanita, pues, uy, bastante llamativa. Primero, pues por el tema, bueno, a mí me genera vamos a partir como desde el inicio, el tema de Daniel Quintero y Carolina Corcho. Hay leves runs, leves rumores de que habría un apoyo. Recordemos que también en esta semana María José Pizarro hizo un evento, si mal no estoy, no fue el pasado viernes, donde declinó su candidatura para sumarse a la candidatura de Iván Cepeda. Lo que me llama mucho la atención es cómo puede ser posible que nadie haya hecho, después de nuestra última emisión donde le dimos palo a Daniel Quintero, nadie haya hecho eco en sacar a Daniel Quintero de la carrera presidencial, en vez de tener, de cambio a Quintero 1000 veces por una Pizarro. Y obviamente también el Frente Amplio, ¿no? O sea, ya empezamos a tener, Juanito, un poco el tema de la, ¿cómo es que se llama? Estas coaliciones, estas jugaditas, que cuando tengamos un ganador o una ganadora, en el hipotético caso, pues nos van a entregar también ciertas ganancias o ciertos ganadores en los gobiernos o en el gobierno que se esté estructurando. Entonces, estas coaliciones no son porque sí, tienen un porcentaje de unidad, pero también un porcentaje de estrategia y obviamente pues esto claramente lo vamos a decir, creo que por tercera o cuarta semana consecutiva está más unida la izquierda en este caso que la oposición, o hay avances ya de unidad por lo menos, porque pues sabemos que hay un montón de candidatos, pero en la oposición todavía no sobresale alguno que me hago entender, que Yo no finalmente sé pues, si, no sé, si tú has dime. visto la valla que hay por la Boyacá con 26 que dice 99 candidatos presidenciales, como que, Sí, ¿qué es eso? ¿Qué sí, chiste sí. es eso? Y la verdad, sí, qué chiste es eso. Pero a mí lo que me llama la atención es que Quintero representando una izquierda, y la idea es que represente la unidad de una izquierda, se supone, ¿no? Sigue tirándole varillazos, por ejemplo, a Bolívar. Eso también pasó la semana pasada, que y votar por Bolívar es retroceder o tener problemas en el futuro. Entonces es como si vas a quedar de candidato del pacto, la idea es que muestres la unidad de una izquierda, no que muestres quién es mejor que quién, ¿no? Eso por Ujú. un lado. Y por el otro, sí, definitivamente yo hubiera preferido 1000 veces a Pizarro que hayan dejado a Daniel Quintero. O sea, Daniel Quintero no me representa para nada. Y si ese viene siendo el candidato de izquierda, siento que la izquierda la va a embarrar. La va a embarrar. Y más con esa nueva coalición donde pues sabemos que Chaper siempre ha sido un abanderado de izquierda, entre comillas. Y ahí pues teníamos a Roy, que siempre fue como nuestra ficha que tenía el presidente bajo la manga. Entonces se lo lleva, lo borra. No, y el tema, Juanita, es que yo quiero ser, yo últimamente estoy teniendo una frase muy, o sea, como pensar en el peor escenario de todos. ¿Cuál podría ser el peor escenario de todos? Que Daniel Quintero llegara a una segunda vuelta. Hoy lo estamos viendo como una utopía, pero yo te quiero recordar que Rodolfo Hernández llegó a una segunda vuelta. Todo puede Pero, pasar. pero ojo, porque bueno, sí tienes razón, pero ¿quién era Rodolfo Hernández y qué representaba a diferencia de Daniel? O sea, esa es la diferencia, porque Claro, pero Rodolfo Hernández no representa a la izquierda, jamás en la vida. O sea, claro, él pero representaba un centro derecha, por ejemplo. el tema es que tú miras 4 años y seguramente a los 8 años vas a reflexionar, a los 12 años, a los 16, y vas a decir con todo el respeto, ¿cómo rayos Rodolfo Hernández estuvo al menos en la final de una presidencia? Sabiendo sus problemas de salud, sabiendo, o sea, carajo, entre la derecha no había alguien, entre la centroderecha no había alguien de pronto un poco más preparado, y este fenómeno en una de esas se nos puede estar gestando, no sabemos cómo sea la maquinaria, o sea, aquí lo que hay que sacar es el tajo de raíz y a mí me sorprende mucho la verdad y te lo digo que María José Pizarro se ha retirado de la campaña, me sorprende bastante, sinceramente,
Pero digamos que tú también decías hace un par de días como, bueno, es que está más fuerte Carolina Corcho, es que tiene incluso, está teniendo un papel un poco más mediático, pero sí me sorprende mucho, me sorprende mucho. Otra cosa que yo también estoy empezando a ver, y acá creo que también te termino dando la razón tiempo después, es Carolina Corcho está empezando a ser más fuerte en propuestas y en aparición en redes, ¿sí? Pero Es Cepeda es verdad. el que está teniendo más coaliciones, Cepeda es el que está teniendo más personas alrededor. O sea, no hemos visto, o sea, vuelvo, ahora le quiero tirar el leñazo a Cepeda, no hemos visto una contundencia, o sea, si hay algunas apariciones y bueno, el tema también de la foto, el tema de sus primeros mensajes, el tema de su bandera, pero quien está teniendo como más amigos o más aliados atrás, empiezo a sentir yo, es Iván Cepeda, como no sé si incluso hasta sea parte de la estrategia, pero a Carolina Corcho sí la veo cada vez un poco más fortalecida en el discurso y eso también obviamente le va a generar una prelación, una ganancia, pero el que está sumando más amiguitos detrás suyo es Iván Cepeda. Pero es que Como, tenemos que recordar el país donde venimos. Y todavía es complicado ver a una mujer presidente. sí, Eso no y lo yo te lo podemos digo, o ver sea, también en la derecha. O sea, yo el apoyo sí, totalmente ni paloma ni cabal. O sea, eso es empezando obvio. por ahí, empezando por ahí. Mm, Claudia, que también fue una de las primeras precandidatas y mujeres, en un momento, ni digamos así, la siquiera. contienda puede ser entre mujeres. Y bueno, yo quiero ver, vuelvo, obviamente esto lo vamos a ver, yo creo que ya dentro de poco porque se tiene que registrar ante el Consejo Nacional Electoral las propuestas de Iván Cepeda, sabemos cuál es su bandera, el tema de la justicia, el tema de la justicia, el tema, pero en cuanto a una propuesta un poco más establecida, incluso hablando de continuismos, porque Carolina Corcho habló siempre o ha estado tocando esa parte del continuismo al gobierno, eh, hay una propuesta, ¿ves? Pero entonces ahí es donde también uno tiene que ser muy inteligente como elector y bueno, los políticos tendrían que también ser muy inteligentes en esas coaliciones que eligen tomar, Juanita, pero vuelvo, insisto, o sea, es como, no sé, es la percepción que y más desde el viernes, ¿sabes? Desde el viernes. Incluso te hubiera aceptado que María José Pizarro se le hubiera sumado por cuestiones de género también inclusive A a la Carolina corcho. Corcho. Es, Claro, a eso voy, sí, bueno, pero no. sí, me van a matar las feministas acá, pero en serio, o sea, tú lo dices un poco, o sea, yo lo digo un poco desde, no solamente desde ese tipo de coherencia, sino que incluso hasta en la afinidad de ideas creo que es un poco más, podría ser un poco más cercano, que bueno, Pizarro también siempre ha sido una bandera de la justicia y más ahora que se van a No, y cumplir siempre 40 años. ha estado más cerca a Cepeda, eso también es verdad. Sí, exactamente, pero uno dice como, hey, 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 Bolívar, bueno, Bolívar pues va para donde vaya el presidente y Muhammad es ministra de este gobierno, pues también digamos que divide mal y reinarás, pero es un tema ahí para revisar en este interesante pasar el poder. Y seguramente necesitamos más coaliciones, mis amigos. ¿Por qué se los digo? Porque es que, Juanita, estamos teniendo muchos candidatos. Más coaliciones, únanse No, más. que se vea cada vez menos, porque es que sí, eso es lo que tú dices, es verdad. Pero David, vámonos con esta segunda noticia que se viene antes de dar nuestro especial del día de hoy, y es De un una. poco de ese presupuesto, ¿no? Porque ya, pues, aparentemente, pues, sí, reforma tributaria, ¿no, David? Y sí, Juanita, eso parecería ser el tema entonces. Digamos que lo que te tengo que mencionar es lo siguiente. De estas comisiones, voy a hacer muy rápido, precisamente. Perdóname acá, si me tengo que agachar, no, lo voy a hacer en vivo porque se me desconectó el computador ya. Hay una aprobación en el primer debate para el presupuesto del 2026. Recordemos que esta había sido pues una de las grandes inquietudes que tenía pues el actual gobierno. Esto se sesionó hace nada más días en una comisión conjunta donde el primer debate aprobó el presupuesto general de la nación por 546.9 billones. Esto directamente desde una ponencia que buscaba que el gobierno pues tuviera 557 billones. Entonces, ¿cómo va a ser el tema?
una reforma tributaria que tendrá 16.3 billones y no 26.3 billones como estaba en la reforma, en la propuesta inicial. Obviamente, pues esto también lo que busca es gestionar algunos programas que estaban un poco destrabados, obviamente pues también la tributaria, y también hay que mencionar que por otra parte, la votación para los 557 millones, Juanita, estuvo muy cercana de pasar. Fueron 4 votos por el sí y 5 votos por el no. Esta ponencia la lideró la senadora Tamara Argote, que pues buscaba cambiar el presupuesto de la nación. Entonces, bueno, ahora lo que hay que esperar, Juanita, pues es cómo van siendo pues las bruces para el totazo de la reforma, que obviamente pues el gobierno pues ha sido muy carante y desde hace bastante tiempo que se necesita. Y te voy a mencionar cuáles son los artículos que se han eliminado, Juanita. Reprogramación de vigencias futuras, esto me parece bastante delicado porque digamos que esto de las vigencias futuras son la gestión de recursos para tener obras de infraestructura. Entonces, por ejemplo, ¿qué proyectos podemos tener de infraestructura prontamente? Línea 2 del Metro de Bogotá, que la idea es empezar a hacerla antes de que termine la línea 1. Se quiere creer que la línea 2 arranque a construirse en el año 2026-2027. El tren de cercanías de la costa, otro tren de cercanías para Bogotá, sistema de transporte para Manizales, o sea, hay varias obras de transporte que a muchos pues dejan como en el limbo, y también pues hay que esperar que esta reforma pues obviamente, como ya les decía, va a quedar en 16 billones que deberán provenir de nuevos tributos o nuevos impuestos o modificaciones a los existentes, donde ya incluso se habla de temas como las casas de apuestas. El presidente Gustavo Petro, para cerrar, dijo en redes sociales: felicito a las comisiones económicas que hayan aprobado el presupuesto nacional por 547 billones. Como solicitud nueva de recursos financieros disminuye a 10 billones de pesos. Creo que es lo más justo no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza. Espero que los productores de cerveza compren toda la materia de trigo y cebada de Colombia, porque sabemos que algunos la traen de Ecuador, de Panamá, de Centroamérica e incluso también de países de África. No sé si ustedes lo sabían, de Bolivia también se trae. ¿Por qué este tema de la cerveza? Porque con el impuesto y con el cambio en el gravamen se llegó a pensar que la cerveza podría aumentar en un 25 a un 55% su valor actual. Entonces eso también pues era como el ataque que se le quería hacer a el impuesto, digamos en este caso para las bebidas alcohólicas, que pues saben ustedes que mueven mucho, pero mucho dinero en el país, y puntualmente pues el de la cerveza. Juanita, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es mi clase de economía básica para dummies? A las 6 de la mañana, que casi uno no entiende nada. David, nos dimos cuenta, como tú lo ves, que acá es intocable, impensable, indiscutible tocar la cerveza, porque ese es el patrimonio elite nacional. Claro, o sea, tóqueme lo que usted quiera, tóqueme las iglesias, lo que usted quiera, menos hasta la canasta familiar. Yo te sigo, sí, eso, gracias por decirlo de las iglesias. Nuevamente, aquí en Venga le cuento, personalmente seguimos haciendo el pedido, queremos el impuesto para las iglesias, porque ustedes también mueven dinero, mis amigos, y es bueno también saber de dónde y para dónde va, y pues también sería muy buena manera de ayudar a la contribución de este país. No estamos haciendo parte y este segmento no es patrocinado por la DIAN. Sigue, Juan. No, pero es que ellos sí mueven mucho dinero. O mírate la Manantial, como es de grande. O sea, yo entiendo que sí, pero yo siento que Dios siempre ha dicho que hay que ser justos, ¿no? Y como sí, justos, claro. Sí, pues totalmente. tú tienes y devengas mucho dinero, lo más justo es que también contribuyas a los impuestos para ayudar a los más necesitados, o que el gobierno pueda hacer más cosas, no de dientes para afuera, y yo sí los ayudo, pero en donde se ve realmente esas ayudas. David, ahora sí, sin más, son las 6:28 de la mañana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, como @vengalecuento.p. Yo quiero que iniciemos esta sección ONU Petro con este videito de acá.
Libre Palestina, libre Palestina, sin opresión sionista. Libre Palestina, sin opresión sionista. No hay que decirlo de otra manera, es para desaparecer al pueblo palestino, y cuando hay genocidio se comete un crimen contra la humanidad. Y por eso hice la siguiente propuesta. Por Asamblea General de los Pueblos en las Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de la salvación del mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina. David, pues imagínate que la semana pasada fue la cumbre de la ONU, ¿no? Prácticamente dura una semana, donde pues varios dirigentes políticos importantes del país hablan sobre varios temas, medio ambiente, temas de seguridad, y bueno, varias cosas que se tratan en esta cumbre. Y bueno, Petro el miércoles no fue tan escuchado, ¿no? O sea, criticó fuertemente por la desertificación, esto como para darles un contexto súper rápido de lo que pasó, como ese intro antes de hablar un poco más de más cositas, ¿no? Y dentro de esos, pues también hablo del genocidio que está, porque David, eso, como tú lo quieras llamar, es un genocidio que está pasando en Palestina. Y adicionalmente, yo solamente tengo una observación ahí y que me da mucha risa, y es que la gente no puede ver un poco más allá de sus narices. Y espero, David, porfa, quiero que este clip lo pongas. Y es cómo es posible que después de todo el movimiento que organizó o que orquestó Gustavo Petro hablando sobre los derechos humanos y el genocidio que está pasando en Palestina, lo único que vean son contradictorios, y algunas personas es que se quería, o sea, la bandera o lo que tenía en sus hombros, que era la bandera palestina, quería era parecerse a Jesús Santrich. Digo, ¿qué? Yo la verdad no lo vi. Mira que vi toda la presentación en la marcha, pero oye, no lo había caído en cuenta. De por sí que Jesús Santrich se me hace un poco parecida al de mi villano favorito. No sé por qué. Hay una escena en la que él tiene como una túnica también así, y como es ojeroso como Santrich, pues alguna vez lo relacioné, pero no oye, pues tenés lo que, sin salirnos mucho del tema, lo que decían de nuestro presidente. Bueno, pues, ay, ¿por dónde arrancar? A mí me parece histórico, o sea, yo creo que alguna vez dijo, se lo escuché a una novia, exnovia, que la ONU servía para lo mismo que servíamos nosotros los hombres. Ahí lo dejo. Y en cierto punto pienso que la ONU no sirve para nada. Y ahí estaban bien, sí, ahí estaban bien cuando dijo eso. Epa, por favor, no tan duro. Pero a lo que yo voy un poco es que digo que es histórico porque la ONU efectivamente no sirve para nada, como algunas veces nosotros no. Pero en este caso fue histórico que Colombia, porque recuerda que Colombia, o sea, vamos a hacer un poco de historia acá, Colombia hace parte de los países que votan a favor de reconocer el Estado de Israel, ¿no? En el año de 1948. Desde ahí, pues, digamos que aquella declaración que también, o sea, prácticamente que con la creación de Israel, del Estado de Israel se funda la ONU, Colombia hace parte de esos países que apoyaron la creación del Estado de Israel. Pues en el año 2025 se hace una locución histórica, Colombia retira a sus funcionarios, Francia Márquez aparece levantando el puño cuando Netanyahu interviene, y hace parte de los poco más de 140 países de los 190 que hacen parte de la ONU que apoyan a Palestina. Francia también reconoció a Palestina, creo que también lo hizo España, también lo hizo Portugal, que eran países que estaban en duda y a la espera, y esto es un paso que ustedes no se imaginan en el mapa político,
para reconocer no solamente los derechos, sino por fin un lugar, un espacio, un estado, un terreno. Y ya hay algunas negociaciones, que esto era utópico pensar hace 5, 10, 20 años. Eh, una que no es muy acorde como la de Trump y Netanyahu, y otra que dice hay que darle su espacio, otra que dice hay que dejar a estos tipos de Hamas allá que se queden con un pedazo de tierra, y posteriormente exterminarlos, pero sí sacar a la gente, que es la que está sufriendo, y hay un avance. Entonces es muy importante que nosotros como sociedad, y en este caso con nuestro presidente, pues no sea ajeno a este tipo No de puede. situaciones. No, Es que no en este puede. momento no puede, David. Mira, Reino Ujú, Unido, Francia, Canadá y esta semana fueron los que sí, también levantaron la voz diciendo como Portugal, venga. sí es, que eran países que eran muy apáticos, obviamente por su cercanía, con Estados Unidos, que es el profundo opositor, y creo que es el país que por eso no ha reconocido Palestina todavía su Estado, porque pues es aliado de Israel. Podemos estar de acuerdo o no dime, Es que ahí es un tema muy, muy importante y es sí, que, y es un videito que también te quiero compartir de ahorita y una, es por favor. dice como hablan en un noticiero extranjero del tema y dices que Donald Trump ha hecho todo lo que no, lo que está mal, o sea, ha dañado relaciones diplomáticas, ha puesto aranceles a quien le venga, ha intervenido fronteras donde ha querido, o sea, ha hecho lo que ha querido, ha interrumpido la paz, que de una u otra forma es lo que Gustavo Petro manifestó en su discurso en la ONU y también afuera. O Ujú, sea, él es el que supuestamente debería cuidar la seguridad y la paz y ser promotor y ha volteado todo para ser el contrincante ahora. Y siento que en este momento de la vida ya no es uno ni dos personas que se están levantando a favor de Palestina, sino es el mundo entero que se está dando cuenta de lo que está pasando en Gaza. O sea, la cosa es que ellos se están metiendo con colegios, sí, hospitales, con la prensa, con niños, no les importa absolutamente nada. Los soldados israelíes definitivamente se les acabó la humanidad, que se ponen a jugar, a dispararle a los niños cuando van por agua, cuando van por comida. O sea, ¿qué tipo de personas es eso que ni siquiera respetas la vida de un menor? O sea, van 65.500 personas que han sido asesinadas por Israel y me dicen, bien, me dicen, es que es por Hamas. No, eso no es Hamas. O sea, claro, o sea, hasta cierto punto sí era una pelea entre Israel y Hamas, pero cuando ya te metes con la población y ya te das cuenta que lo quieres exterminar, o sea, Netanyahu ujú. decía en la cumbre, nosotros si quisiéramos exterminarlos, no les mandaríamos panfletos para que se movieran. Sí, pero les mandas panfletos para que se muevan para atacar esa parte. O sea, ¿qué clase de ser vivo eres? Es un tema, sí, o sea, y finalmente, pues, o sea, no entiendes, o sea, el arte de la guerra, que ni siquiera debería ser un arte, esto es un parte, de hecho que es el nombre de un libro, es algo tan simple como hay una parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que habla sobre el conflicto y la vida. Juanita, ¿por qué tenemos que tocar vías civiles? Y por qué no más bien en vez de atacar desde la violencia, propender, esto es muy hippie de mi parte, propender entonces mejor por capturas? Listo, no los mates, captura a estas personas malas, y ten en cuenta que con cada arma que estás haciendo puedes acabar potencialmente con una vida humana, y con la vida de infantes. Juanita, y yo creo que la cifra pasó por ahí. Yo creo que pueden No, ser claro. 200.000, 300.000, porque obviamente es muy difícil. Han acabado con la vida de periodistas, de futbolistas, por ejemplo, más de 60 futbolistas, de algunos incluso de la selección palestina. Es bastante triste, bastante doloroso. Cada día nos importa, ¿no? Acabamos de aclarar eso. Pero es cada vez, que hemos evidenciado también el tema del compromiso con esta causa, con el derecho y el respeto y la oportunidad de la reivindicación que tienen, y algo que nosotros no somos tan ajenos. Duele decirlo, Juanita, pero nosotros hemos visto por más de 60, 70 años algo llamado desplazamiento, y ahora sí nos toca por las redes sociales, por la comunicación, por los medios, ver situaciones tan lejanas un poco,
pero que no son tan lejanas cuando las acercamos al contexto colombiano y a la guerra que muchos de nuestros amigos, seres queridos tuvieron que vivir, para que vean que cómo puede llegar a ser la guerra y también generarnos un poco de empatía y sensibilización ante estas realidades que pasan en Colombia, pero también pasan en otros lugares. Eso sí es verdad, David. Bueno, quiero que escuchemos un minutico esta opinión. Señalado como el responsable del desastre que hay en el mundo. Nunca ha habido tanto irrespeto a las normas internacionales como bajo el mandato de Trump. Es que ya da igual las normas. Es decir, tú puedes bombardear un país sin siquiera que te autorice tu Congreso. Ya previamente podías invadir una embajada para secuestrar a alguien que haya dentro. Puedes poner aranceles según te dé tu humor. Puedes bloquear países según le interese a la gente que te está financiando, puedes matar a gente extrajudicialmente. ¿Por qué era necesario que alguien en el seno de las Naciones Unidas confrontara lo que está haciendo Trump? Porque Naciones Unidas va a pasar a mayor gloria. Creo que lo que hemos visto hoy es la escenificación más clara de que esa frase que repetimos de Antonio Gramsci, este pensador italiano del siglo pasado, que decía que los tiempos de crisis son tiempos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Lo viejo se está marchando cada vez más deprisa. Uno ve a Donald Trump insultando a todos los líderes del mundo, permitiéndose el lujo de decir quién entra y quién no entra en Naciones Unidas, siendo un asesino. Es decir, sin juicio, asesinando a gente en lanchitas que son, como bien decía el presidente Petro, jóvenes que serán delincuentes pero tienen derecho a un juicio justo e ir a la cárcel a rehabilitarse. David, te lo dejo hasta ahí porque el tiempo no nos da, pero mira más o menos la mirada internacional también que ven de Gustavo Petro, y creo que este señor, Gustavo Petro, pasó a la historia. Tal vez ahorita la gente no lo vea o sus opositores, pero así como en algún momento con los judíos en Alemania nazi, las personas que se levantaban y ayudaban también a ellos y que no se iban bajo esas instrucciones, fueron héroes de una u otra forma. Gustavo Petro quedó entre los libros que fue el primer presidente de un país que se levantó y habló realmente como se debe, sin tapujos, sin miedos, a la cara de Donald Trump y dijo: esto es un genocidio y usted es responsable de este genocidio y usted está participando en un genocidio donde prácticamente su idea es expropiarlos y sacarlos de su tierra, o si no se mueren. Sí, no, es un tema volvemos al tema, la empatía, el respeto por el otro y el reconocimiento. Es un mundo que cada vez está más en guerra, Juanita, estallan más los conflictos, pero a mí me alegra un poco y es un bálsamo en medio de tantas noticias malas el hablar. Tuve la oportunidad esta semana, voy a dejar esto cortico así, de hablar con una persona que era, hay personas, y sabes que sí, personas pro Israel, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero ¿qué te cuesta reconocer o entender? ¿No te parece justo hace mucho, desde el inicio, que ellos tengan su territorio? Finalmente ellos fueron los primeros que ocuparon ese territorio. Fueron desplazados incluso por Israel. Y el argumento queda absolutamente desarmado. O sea, es que no el hecho de que el hecho de que tú veas una camiseta de estas o el hecho de que tú veas una persona palestina no significa que sea malo. Recuerda que el conflicto en sí debería ser contra Hamas, pero no quiere decir que todos los palestinos sean malos. Palestinos, muy buenas personas y que están haciendo incluso territorio en otros países. De hecho, que acá en Sudamérica se encuentra la mayor colonia de palestinos en el mundo, cerca de 500.000 que viven precisamente en Chile y emprenden y tienen negocios y, o sea, ¿por qué no pueden tener la oportunidad de su reivindicación y de su restablecimiento de derechos humanos universales? Sí. Un territorio, o sea, hasta el tema del racismo y la xenofobia nuevamente haciendo de las suyas, Juanita. ¿Qué sigue? Además, también, bueno, hablando un poquito de lo que dijo, él afirmó que actualmente la humanidad enfrenta una situación crítica y relacionó las decisiones sobre Colombia con influencias provenientes de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump. Lo cito: no sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. Si bien cuando Gustavo Petro fue a hablar en la ONU, que fue
cuando todo el mundo también se fue, ¿no? Sí. Aquí como lo ven. Verdaderos esquifos, como dicen Ay, los italianos. Ahí la gente se corriendo la empezó silla. Aliados a esquifos a hacen la retirar. política antidrogas desde Washington, Estados Unidos. No sé si Trump sepa que su Epa, política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína. epa. Yo mismo denuncié con nombre propio a estos. Y seguía diciendo como nos desertificaron al gobierno que más cocaína ha incautado y que más ha peleado realmente contra el narcotráfico, porque dejó de pelear contra el campesino que de una u otra forma es como una víctima en este proceso y empezó a buscar como tal a las mafias y a las cabezas. Y eso es lo que le está entregando, que así han habido más extradiciones en su gobierno que en cualquiera y que él se quiere dejar asesorar por unos políticos que sus aliados son los narcotraficantes y que claramente prefieren irse contra el campesinado que contra las grandes. Entonces, que eso era una mentira, era una burla y bueno, y demás, que hasta si tú lo ves, es verdad, ¿no? Sí, es que hay un tema. Yo creo que en las maneras estuvo bien. No, ¿cómo es? El centro o el fondo estuvo bien dicho, pero no sé si las palabras eran las mismas. Se puede haber dicho, tal vez, no sé si de otra manera. Aunque bueno, hay que decir una cosa, y eso también es un tema. Estados Unidos es el país que más, uno de los países que más drogas consumen en el mundo. Esto no es, o sea, Colombia la consume, sí, pero Colombia la produce, sí, pero no es el que más consume. El que más consume es el que compra, y el que más compra es Estados Unidos. Y si te duele Claro, tanto, si David. tienes personas que están afectadas por el fentanilo, con tantas cosas, pues ¿por Y qué no que se atacar inventan nuevas drogas. ¿Te el acuerdas? Tú no problema sé de si raíz? hace unos años te acuerdas de una droga que se llamaba Cocodry, algo así que te Sí, carcomía la piel y esa sí, llega de Estados Unidos. O sea, es a un la hora del tema de té, yo creo que para incoherencias. Estados Unidos debería más bien legalizar esa vaina. O sea, para Estados Unidos, porque es que realmente para, para todo producto, pues existe la oferta y la demanda. Y si Estados Unidos la compra y la compra sin importarle las adversidades que pueda haber, o sea, le da Sí. igual. Entonces, ¿será que realmente el problema está en los países que envían la droga o en el país que la compra? Yo creo que el problema está en el país que la compra. Más bien hagamos políticas públicas para prevenir que dejen de consumirla. Y esto es un tema, un efecto rebote por el tema de la desertificación, Juanita, que es un apoyo que Estados Unidos le quitó a Colombia. Creo que es la tercera vez que se lo quita. Ya pasó en los años 90, pasó a inicios de los 2000, y de hecho que anoche, para redondear mi intervención, el Consejo de Ministros habló de eso. Se habló muy seriamente de los planes y bueno, listo. ¿Qué es lo que está haciendo Colombia a niveles de certificación? Hay una evidencia en reducción de cultivos, pero hay una falencia que yo vi, y era que hay muchas familias que todavía no se han acogido a todos los planes que tiene el gobierno, a todas las ayudas que está ofreciendo el gobierno, por el interés de seguir haciendo plata fácil. Hay subsidios, hay restitución en cultivos, programas para el agro, y muchas familias, lo que argumentaba pues la subdirectora en esta parte, se me escapa el nombre, esta chica de ojos claros y cabello rojo que parece mi prima, es la encargada de esta área, decía, hay muchos problemas que tenemos, invitamos acá desde la pantalla que las familias de las diferentes regiones del país se puedan acoger a estos para recibir ayudas, porque falta más cobertura, por decirlo así, pero creo que también es un poco el efecto rebote. Estados Unidos nos quita la certificación y se empiezan a escalar las tensiones, hasta por ejemplo que Estados Unidos incluso le retirará la visa a Petro, que podamos relacionarlo con Israel, pero yo creo que también va un poco por el tema de las drogas. Claro, ese fue una excusa y por ahí también saludamos a nuestro corresponsal que se acaba de subir Sí, a la ya se cama. subió la corresponsal de trabajo de campo de Bogotá. Ahí está. Claro. Y para cerrar un poco esta intervención, ONU, quiero que veamos el video porque bueno, sí le quitaron la visa, pero no le quitaron la visa como tal
como tal, por las palabras que dijo en la cumbre, que fueron fuertes, y que le dijo como usted está volcándose y matando gente inocente también pues por los lados del Caribe y un montón de cosas, sino también por esto. Ha cometido un crimen contra la humanidad, debe responder. That's why this is a crime against humanity, and the response should be led by the humanity as all. Y se responde hablando, se responde saliendo a la calle y cada vez más, y se responde con armas. We have to answer in the street. We have the answer with the words, and we have the answer with the weapons. Y por tanto hay que configurar un ejército más poderoso que el de los Estados Unidos e Israel juntos. That's why we need to create an army bigger than the army of Israel plus the army of USA. No tengo nada contra el pueblo judío ni contra el pueblo de Israel. Varios son amigos míos. I don't have anything against the Jew people or against the Israeli people. Some of them are my friends. Pero igual nos entrenamos muy jóvenes con combatientes de la Organización Liberal Palestina en los desiertos de Libia y sabemos de su lucha desde hace mucho tiempo, cuando existía el movimiento 19 de abril que fue solidario con Palestina, con el Congreso Nacional Africano, con el Frente Polisario siempre. En conclusión, David, pues Gustavo Petro llamó a la humanidad, llamó a que la gente se concientice. Por ahí saludamos a nuestro director de la emisora, Enrique Cuadrado, que nos saluda por acá, a que se concienticen de que tenemos que estar a favor de la gente y no a favor de la guerra, que si es el hecho tienen que irse en contra de las políticas o los pensamientos de Donald Trump, su presidente, porque él pues estaba pues actuando de una manera incorrecta, y además sugirió el hecho de que se creara un ejército pro vida de una u otra manera. Esto sí sería pro vida, David, donde se unieran para poder darle esperanza y poder salvaguardar a los palestinos, que él, si era el caso, iba personalmente, que pues él ya obviamente sabemos que él fue el M-19, entonces que ya tenía sus bases, y esto fue lo que prácticamente hizo, porque Gustavo Petro mueve masas en Colombia y uno lo entiende, pero a nivel internacional 2.000 personas estaban ahí escuchando a nuestro presidente Gustavo Petro. Sí, ahí estuvo haciendo parte precisamente, y creo que hay que decirlo, uno de los líderes políticos más destacados en esta presentación de la Asamblea de la ONU, sino, bueno, pues obviamente estamos desde un lado donde cuentan las noticias, seguramente creo yo creería yo que fue de los más destacados en cuanto a sus intervenciones en esta convención de la ONU. Juanita, 6:52. David, y bueno, pues teníamos muchos más videos, pero ustedes saben que nosotros hablamos por los codos y el tiempo corre. Y no queremos irnos sin antes hablar de una noticia que también conmocionó y consternó a Colombia y México, y también pues a la industria musical, David, porque pues conocimos también en la muerte bueno, la muerte no, fuera la muerte, el asesinato de unos, preciso no encuentro el clip de ellos, de unos artistas, pues no es, pues no sé, ahí sí tú, tal vez ahí yo me vaya un poco, pues no eran muy conocidos, pues Sí, no sé, para mí, pero son personas, ¿no? Estas personas, pues yo por acá entonces tengo la imagen porque desafortunadamente sí no la encontré. Fueron asesinados en México. Ellos estaban pues por un tema de trabajo realmente, y el 17 de septiembre, pues el 16 se desaparecieron y no se sabía absolutamente nada de ellos. El 17 pues dieron
como su tema de, venga, estos señores se desaparecieron, no sabemos absolutamente nada, no sabemos qué sucedió, ni nada por el estilo. Entonces voy a adelantar acá para que son ellos. Ahí Ustedes lo está. pueden ver acá. Antecito. Ahí. Bueno. Antecito por aquí. Ahí, Listo. ellos. Sí, y pues después los encontraron desmembrados. Becky Jean y Jorge Luis Herreras, conocidos en la región como Clown México, pues fueron asesinados. Becky era pues un cantante de reggaetón y DJ cuyo nombre era Byron Sánchez Salazar y fue visto por última vez en el gimnasio de la colonia Polanco en la Ciudad de México. Ellos estaban pues presentando como tal un evento en la discoteca Electro durante pues un acto sin censura de la Independencia Day y tenían previsto asistir a un concierto privado, ¿sí? Pues esa era como la idea. Los artistas desaparecieron y pues el 17 fue que dieron el tema, pero hasta el 22 los identificaron como tal porque pues solamente la madre pudo identificarlo por los tatuajes. Hasta ahora, pues se cree que fue una banda criminal que busca traer como artistas para llevarlos como tal, pues a estos, a conciertos privados con narcotraficantes, pero pues todavía no se sabe bien. Se puede creer que fue Mariano o el comandante, que es lo que, porque ellos tenían como una nota. Entonces no se cree que fue por un tema extorsivo o algo así. En sus cuerpos pues hay señales de que pues fueron torturados y pues esperar a ver qué sucede con este tema. Han dicho que es que ellos también andaban en malos pasos, no sé qué, y la madre pues ya salió diciendo que eso eran mentiras, que investiguen bien, que están dañando el nombre de su hijo. Que eso no era así, pero pues bueno, hasta que no se sepa bien la investigación no se va a poder saber qué pasó con estos dos artistas y por qué los asesinaron. Ya en breve, sabemos, hace unos meses hubo una polémica grande porque él es ex esposo de Marcela Reyes y él salió a decir que iba a ser asesinada, que si le pasaba algo era por culpa de ella. Entonces pues sus seguidores voltearon la mirada hacia ella y ella dijo que no, pues que ya habían quedado en los mejores términos, pero pues no sabemos nada, la verdad. Sí, una triste noticia, Juanita, que pues complica un poco las relaciones entre Colombia y México. Sabemos que el trato en muchos lugares de México no ha sido el mejor para los colombianos, esto obviamente sin tirar a ser xenófobos, pero sí hemos visto de malos tratos por parte de migración, por parte de muchas organizaciones mexicanas estatales. Ahora pues con este fallecimiento de los artistas, pues mucho más todavía abre ese debate sobre la seguridad y sobre incluso qué país es más inseguro, ¿no? Colombia o México, y la desaparición, porque se alertó incluso de hace días. O sea, esto no fue de que un día para otro, sino que casi, Juanita, que nos vinimos a enterar una semana después de lo que había pasado, porque fueron hallados sin vida en un lugar de la Ciudad de México. Así que pues primeramente la condolencia y el abrazo más especial a la familia, allegados de estos artistas, el deseo de la justicia. Sabemos que a nivel internacional esto abre otra página más complicada. Y bueno, Regio Clown y Viking, los cantantes artistas fallecidos, y las investigaciones, porque se habla de Marcela Reyes, se habla también de una modelo venezolana que fue... Ya la dejaron en libertad también. Sí, fue capturada y efectivamente fue dejada en libertad posteriormente. Así que, pues Juanita, denso Lorenzo, como dicen por ahí. Así que bueno, vamos a seguir en este tema. Y bueno, no sé si tú me dirás si alcanzamos a contar esta, o porque también es importante Claro el tema que de sí. del agua en la calera. Nos vamos con nuestras noticias de Bogotá. De una. Frente a dificultades para acceder al agua, la multinacional ha recubierto con cemento y láminas de metal los manantiales del municipio. La denuncia fue hecha por la representante de la Cámara, María del Mar Pizarro, y se respalda en un informe de la CAR de 2023. El documento confirma incumplimientos de la empresa y pide un plan de restauración para 7 nacederos, 7 fuentes de agua que deberían estar al servicio de la comunidad, pero que lastimosamente han sido explotadas durante décadas por Coca-Cola.
Y es que la historia viene de lejos. Desde 1983 la empresa extrae agua en La Calera, es decir, hace más de 30 años explotan nuestros manantiales. Y aquí es donde entra el artículo 55 del Código Nacional de Recursos Naturales. Ninguna concesión puede durar más de 10 años. Sin embargo, Coca-Cola ha tenido varios periodos sin permiso vigente, violando así la norma ambiental. La primera concesión fue en 1983 y caducó en 1993. Después, entre 1994 y 1996, siguió explotando sin ninguna concesión. En 1996 firmó otra que duró hasta 2006. Luego, entre 2006 y 2014, nuevamente operó sin permiso y solo en 2014 obtuvo otra concesión que expiró en 2024. Lo más escandaloso es el costo. Coca-Cola paga apenas 11 millones de pesos al año, menos de $3.000 por el uso de 7 manantiales. El precio es mínimo, pero el impacto es máximo. La representante Pizarro lo dijo con claridad en entrevista con Daniel Coronel. Abro comillas, lo que ocurre es grave, porque afecta a la flora, la fauna y la estructura ecológica principal de la región. Cierro comillas. Y aquí está la contradicción. Mientras el pueblo sufre por la falta de agua, la multinacional la embotella y la vende. Una situación que demuestra cómo, en Colombia, los intereses empresariales parecen estar por encima del derecho fundamental del agua. Y es verdad, David, la verdad, acá los internacionales hacen lo que quieren y no pasa nada. Yo voy a decir una cosa para cerrar, Juanita, y es una manera muy clara de manifestarse en contra de estos emporios es dejar de consumirlos. O sea, ya lo denunciamos con Postobón y el fenómeno de la subsidencia, lo que está pasando en Puente Aranda, que también es algo mínimo, están explotando nuestros recursos, dejen de consumir, hagan jugo, lleven jugo desde la casa o no sé, investiguen y consuman otras marcas son las que hay, entonces es algo muy grave porque se está afectando toda una población y circundante a Bogotá, así que el problema no está tan lejos, no es en La Calera, sino acá en Bogotá, prácticamente, así que muy delicado, Juanita. Terrible, David, terrible, además sí. porque realmente el Coca-Cola en sí es dañino para el cuerpo también, o sea, entonces yo creo que lo que tú dices, la mejor protesta es no consumirla. ¿Cierto? Sí. David, hubo un tema este fin de semana, porque es que este fin de semana estuvo candente. ¿Qué pasó con el concierto? Todos queremos saber. Juanita, yo te veía allá en Kendrick Lamar, el hombre que estuvo en el centro del Super Bowl esta semana. Ahí está la tarima de Kendrick Lamar con agua, en el centro de la polémica Kendrick Lamar, porque todo pasa en el Vive Claro, este multitudinario centro que tiene capacidad para entre 35,000 y 50,000 espectadores. ¿Dónde queda el Vive Claro? Todo el mundo dice, ¿dónde queda el Vive Claro? ¿Dónde queda el Vive Claro? Ese potrero enorme al frente de Gran Estación, ese es el Vive Claro, por si usted no lo sabía, mi querido amigo de Venga y le cuento. Y bueno, pues lo que se habla y lo que ha pasado es que horas antes del evento, pues el evento es cancelado por falta de formación y documentación técnica suficiente, es decir, los permisos tanto ambientales como para la realización del evento no están. Esto es una falta de respeto, Juanita, porque ¿cómo carajos puede ser posible que tú compres una boleta, que tú hagas un compromiso, que tú traigas a los artistas y no tengan los permisos? Pero como este es el país del Sagrado Corazón, pues nuevamente tuvimos un papelón similar o incluso peor que el del Jamming Festival. Muchos hablaron de que esta maniobra fue porque el artista no logró vender ni siquiera 20,000 boletas. De hecho, que las boletas esta última semana se estaban vendiendo en 2x1, Juanita, o a mitad de precio. Es que es muy grande porque yo vi que alcanzaron a vender a 30,000 boletas. O sea, sí vendieron hartas, pero claro, no llenaban. Hubiera hecho 2 Movistar Arena y ya. Pero entonces el tema es que los permisos ambientales también se filtraron unas fotos horas antes del evento donde la organización del Vive Claro estaba colocando unas barreras. Recordemos que hay tutelas ya de parte de la organización del barrio que queda alrededor, Salitre el Greco y los demás barrios por el tema del sonido y lo que pasó en el primer concierto con Green Day. Y esto pues ha habido una polémica mayor porque ahorita viene Guns N' Roses, viene Shakira, se me escapan los otros 2 artistas que también van a estar en el Vive Claro, así que la cosa, My Chemical Romance, me faltaría uno, es una cosa que no se sabe porque van a ser 4 conciertos, Juanita, casi en un mes. Está precisamente residencial escenario, ¿no? En el escenario. Entonces, bueno, va a haber intervención de la superintendencia para rematar el tema.
No hay nueva fecha, esto por ahora es cancelado, se trabaja por parte de las promotoras de que sea reprogramado, pero por ahora es cancelado y hay un reembolso garantizado para las personas que Estaban hicieron su caras, compra. 800, Sí, la boleta estaba en 800. sí, pero hay que mencionar que se hace la compra, se hace la devolución del dinero, más no el de la tarifa del servicio. Hay una estafa que tenemos muy ¿Y normalizada, qué la tarifa del servicio si servicio. no hicieron nada? Sí, esa plata se perdió, pero pues la de su boleta sí, pero la de servicio que es casi el 8, el 10% de la boleta no. Esa Yo tenía muchas plática. ganas, yo tenía muchas ganas de ir y estuve muy tentado. Mi hermano me escribió cuando vio lo del 2x1 porque le gusta mucho Kendrick Lamar y le dije, esperemos, porque las vibras y más el lugar no eran tan buenas. Y precisamente pues cuando pasó esta noticia, a mí me agarró en pleno, yo hubiera podido ir al concierto por temas de El tiempos, brujo Paolo. cuando yo le dije esperemos y literalmente pasó lo que no, los que nos temimos, así que bueno, pues nada. Venía Pues también Catriel y Paco Amoroso, triste porque también dieron un show muy chévere acá en Bogotá días atrás, pero bueno, pues nada, Juanita. escuchemos un poquito a Galán antes de irnos. A ver Ah, qué. sí. Que nosotros ya tomamos la decisión de una modificación de esos tiempos del SUGA que vamos a tramitar para que los eventos tengan que estar con permiso definido, sí o no, 5 días antes de su realización. No puede haber subsanación posterior. Si faltando 5 días para el evento no se ha aprobado todo, no se va a permitir que se haga el evento. Y tiene que tener el permiso 5 días antes para que evitemos esto. Es que qué falta de respeto que no lo hagan con tiempo, David. Eso es una falta de respeto para todos. La verdad que sí. Ahí sí nada que hacer. No, eso es una recocha, Juanita. Yo me la he pasado comenzando en todo lado, recocha, recocha, recocha. Pero bueno, pues vamos a ver qué termina pasando, Juanita. Y con esto ¿Alcanzamos? terminamos. Y con esto Uh terminamos por fin las noticias. Estamos -huh. en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como @vengayle-cuento.p para que ustedes nos sigan, para que escuchen cada una de las noticias, para que escuchen también debates por ahí. Vamos a tener otro próximamente, ya les vamos a confirmar, así que no se muevan de las redes sociales de Venga y Cuento y síganos para que sigamos creciendo. En su al aire, David. En su aire nos puede encontrar como @sualaire88.4 en X, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Recuerde, sualaire88.4. Bueno, David, y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, esto es todo por hoy. Y pues nada, recuerden que si quieren que hablemos de algo en especial, simplemente es que nos escriban para tenerlo en cuenta. Y chao, chao.